¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guillermo Fabra. Trabajo, para todos aquellos que no me conozcáis, trabajo en Transmit Security y, bueno, si no conocéis Transmit Security, tenemos un stand virtual. Si queréis pasaros por allí, pues encantado de que mis compañeros os resuelvan las dudas que tengáis. Bueno, dar las gracias a IFAES por habernos invitado al evento, al público que potencialmente se conecte y a mis compañeros de mesa redonda. Si os parece, voy a pasar a presentaros. La mesa redonda está compuesta por gente de distintos sectores y además de distintos perfiles profesionales, ya veréis, gente de seguridad y gente de negocio. En primer lugar, y de izquierda a derecha, José Antonio Serrano, es Head of New Business en Orange. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Más bien llevamos toda la parte de Data Monetization, diseñando soluciones basadas en datos. Perfecto, muy bien. Encantado. Igualmente. Daniel Zapico, CISO de Globalia. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Hola, Guillermo. Y Javier Tobal, que es el CISO de Fintonic. Buenos días, Guillermo. Gracias por estar aquí y cuando quieras. Muy bien. Bueno, como veis, gente de negocio, gente de seguridad. Ayer mismo, justo, viendo el telediario, no sé si tuvisteis tiempo por la noche de ver el telediario, sacaron un informe que decía que el 77% de la población, en la edad comprendida entre los 8 años y los 70, habían consumido durante la pandemia Internet. Entonces, donde quiero ir es que al final, no sé qué pensáis vosotros, ¿no? Pero el cliente está ahí. Sigue estando ahí. Antes, pues digamos que ibas a la tienda, ibas al supermercado. Hoy en día no. Hoy en día, bueno, lo que se tiende es a comprar online, pero el cliente está ahí y tiene sus mismas necesidades y tiene que seguir comprando y vosotros tenéis que intentar captar a ese cliente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de seguridad, ¿no? ¿Cómo veis el hecho de poner un momento intermedio, una etapa intermedia, cómo balancear, ¿no?, la seguridad y la experiencia de usuario del cliente? ¿Cómo veis este reto? Porque imagino que es un reto bastante importante, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieres, me lanzo, Guillermo. Venga. Bueno, desde negocio, porque siempre está un poco en medio entre la gente de seguridad, que antes consideraba que erais los malos, y ahora os considero los buenos, porque es verdad que eran como al principio los stoppers, ¿no? O sea, todos somos usuarios, somos clientes y queremos comprar pues, en un clic, ¿no?, en la mejor experiencia posible. Y además el merchant también lo que quiere es que una vez que entre un cliente en un e-commerce, pues salga, ¿no?, con su producto lo antes posible y que no le pongamos una carrera de obstáculos. No sé si conocéis las carreras estas, las Spartan Race, ¿no? Pues a veces los procesos estos parece una Spartan diseñada por FISOs que lo que quieren es securizar absolutamente todo. Entonces es verdad que el arte es un sueño operativo, pero es cómo conseguimos. Hay una aplicación americana que se llama Push for Pizza, ¿no?, que a mí me sirve un poco de inspiración, que lo que queremos es, en un momento que dices, oye, me encantaría comerme una pizza, ¿no?, qué fácil sería dar un botón y que llegue, ¿no?, que se despliegue todo el proceso operativo, se paga, llega al restaurante el pedido, llega el mensajero y te la trae a casa, ¿no? Pues esta manera de pensar es la que habría que replicar en cualquier merchant y decir, conciliar la experiencia de usuario lo más fácil posible, como dices, y que funcione toda esta magia de autenticación y de proceso de onboarding. Lo dejo ahí para no... Claro, ¿cómo atraes ese nuevo cliente, ¿no?, que antes iba a la tienda y le facilitas, le pones la alfombra roja para que consuma lo máximo posible, ¿no? Para que no haya fugas en el funnel, famoso. Y claro, al mismo tiempo tienes que ver, ¿no?, que ese señor es quien dice ser y no es otro o es ese, pero que no te hace ningún estropicio, ¿no? Los de seguridad. Bueno, yo sé. Tenemos que pensar, yo en esto siempre soy muy generalista, tenemos que pensar que el usuario de canales digitales, que va a ser el usuario, va a ser ya el usuario actual, tiene que encontrarse seguro en todas las operaciones que realice. Y para que se sienta seguro en todas las operaciones que realice, no solo es válido que sea seguro en tu compañía o en tu portal o en tu aplicación móvil, sino que tiene que estar acostumbrado a hacer transacciones con muchas plataformas y que en todas ellas tenga una experiencia más o menos homogénea, tanto de seguridad, es decir, que para operar, para comprar una pizza no tenga que pedir 200 credenciales, mucho más que para pedir una botella de agua, es decir, tiene que ser homogéneo, pero además tiene que encontrar que todo lo que
todos los pasos que da, sean plataformas financieras, plataformas de negocio, consumo de contenidos, todas tengan una experiencia que a él le transmita seguridad. Y también eso implica que los compañeros de diferentes plataformas tenemos que colaborar para ayudar a que aquellas plataformas que en un momento determinado puedan parecer menos seguras tengan un ecosistema seguro a su alrededor. Yo muchas veces, esto lo hemos comentado, es que no sirve para nada. O sea, es poco útil que tú consigas, pues por ejemplo, el caso de Daniel, tú vayas a comprar un billete de avión, un vuelo, y tengas unas medidas de seguridad, y cuando vayas a pedir un préstamo para pagar ese vuelo, tengas unas medidas de seguridad totalmente diferentes o totalmente replicadas de las que acabas de pasar para comprar el vuelo. Es decir, tienes que conseguir que el usuario experimente confianza en todas las plataformas que utiliza, que esa confianza sea homogénea y que los procesos sean asimilables, porque pasado mañana va a ir a comprar una plataforma nueva y si tú le presentas un proceso que es muy diferente que el proceso que ha hecho 2 días atrás, va a dejar de conseguir confianza en esa plataforma digital. Claro, o sea, al final esa identidad tiene que ser replicable a todos los dispositivos desde los cuales vaya ese cliente, ¿no? O sea, bueno, ese sería, o sea, decir, yo como usuario de Fintonic en este caso, a ti, te debería dar igual que me conecte desde mi teléfono móvil que desde mi tablet o desde mi portátil. Sí y no, es decir, la identidad tiene que ser la misma, es decir, porque cada uno de nosotros somos una persona, siempre somos la misma persona. El problema es que los mecanismos que utiliza cada plataforma para identificar a esa persona son diferentes. Evidentemente, yo como plataforma, digamos, financiera, yo sería perfectamente partidario de compartir la identidad de un usuario con un partner mío, que puede ser Daniel o que puede ser José Antonio, que decirle, oye, yo a este usuario ya le he identificado, tengo la seguridad de que es esta persona, tiene este nombre, en nuestro caso este DNI, en el caso español, pero bueno, en el caso genérico un pasaporte, y tú puedes confiar en que cuando llegue a tu plataforma, validado por mí, puedes utilizar su identidad. Pero claro, el resto de plataformas, el resto de servicios, tienen que confiar en la identidad que provee un tercero. Con lo cual tienes que buscar un encuentro en el cual busques como decía antes, una experiencia o una herramienta homogénea que nos permita compartir entre todos, digamos, una identidad que sea segura y que cause poco impacto en la experiencia de usuario. Pero es un reto, no es una cosa que tengamos disponible ahora. Hemos tratado ya muchos temas en muy poco tiempo. Por hacer un poco de retrospectiva. O sea, yo por un lado creo que tradicionalmente siempre ha habido un poco lo que decía José Antonio, o sea, un poco esa percepción de que seguridad era un stopper y demás. Yo creo que eso ha cambiado bastante. Yo creo que las compañías cada vez involucran más a los departamentos de seguridad. Primero porque somos un departamento que tenemos una visión muy transversal de la compañía, ¿vale? Es decir, generalmente en las compañías suele haber departamentos son muchos silos, pero seguridad, por la naturaleza del trabajo que hacemos, necesariamente tenemos que conocer todo, los procesos de negocio, los procesos tecnológicos, personas, un montón de áreas. Entonces te empiezan a involucrar en labores que no son exclusivamente, digamos, de seguridad y que puedes aportar en otras cuestiones. Pero es que además, paradójicamente, yo creo que muchas de las medidas de seguridad que se van adoptando y que cada vez hacemos más nuestras, se han acabado convirtiendo en un mecanismo más frictionless, ¿no? que mecanismos menos robustos. ¿Qué quiero decir? Tradicionalmente siempre se ha utilizado la autenticación, ¿no? El usuario y contraseña, que es algo que viene de los años 60, que está requete demostrado que no sirve para nada para autenticar a una persona, está rotísimo desde hace muchísimo. Y desde que los dispositivos móviles tienen mecanismos de identificación biométrica, por ejemplo, huella dactilar, reconocimiento facial y demás, que, bueno, aparentemente, técnicamente o tecnológicamente debería ser más complejo. En la práctica, ahora mismo a todos nos afecta. Yo el primero, cuando llevas la mascarilla no se te desbloquea el móvil con el reconocimiento facial directamente, por ejemplo. O sea, paradójicamente, la seguridad creo que está ayudando en adaptarse cada vez más a todo esto de la compra online y demás. Y luego, y siguiendo un poco el argumento que decía Javier, la seguridad no solo tiene que estar ahí, sino que también tienes que transmitir. O sea, por un lado tiene que ser lo más transparente posible para que sea usable por un cliente potencial o un usuario final, sino que además te tiene que transmitir esa sensación de seguridad. Quiero decir, creo que hoy en día la seguridad en general, esto es discutible, ¿no? Pero la seguridad en general es un valor de negocio.
¿vale? Es verdad que el cliente todavía quizás no lo percibe tan claramente, pero puede parecer una tontería, pero cuando vas a hacer un pago online, el tener el símbolo de VeriSign o el vídeo, aunque esté mencionando una marca concreta, ¿no? Pero el tener el símbolo de un determinado, que está certificado por no sé quién, parece una tontería, ¿no? Pero la gente, yo creo que, no sé si a lo mejor es de formación profesional, pero yo creo que de alguna manera sí te motiva más a lo mejor hacer ese pago online que de otra manera no harías y demás. Y por último, y ya por matizar, en España hay una parte que sí que ya hemos avanzado, ya no es la identidad digital como tal, pero el sistema de identidad con clave del Ministerio del Interior ya de alguna manera va en la línea de tener una identidad digital. Es decir, hay muchos servicios, ¿verdad?, que se utilizan fundamentalmente en la administración pública, que es identificarte con el sistema de autenticación clave de la administración española, o certificados digitales emitidos por la agencia tributaria y demás, por la EAT y demás. Entonces, aunque no es la identidad digital, que yo creo es hacia donde deberíamos ir, y decir, oye, ¿cuál debería ser esa plataforma que te dé esa confianza? Bueno, pues ¿por qué no el Estado español? Quiero decir, igual que tenemos un DNI y todo el mundo confía en él, ¿por qué no el propio Estado? Es decir, en países como en España, en el que eso está muy interiorizado, creo que es relativamente fácil. El problema es cómo haces extensivo todo eso al resto del mundo. Que hay países en los que ni siquiera tienen un ID, un carnet de identidad, porque creen que es una invasión de la intimidad. Ingenuos de ellos, como si no supieran nada de ti por no tener un DNI, ¿no? Entonces yo creo que hay que unar todo ese tipo de cuestiones, que es un poco lo que dicen al final los compis. Y no es sencillo. No, tenéis un buen reto. Y desde el punto de vista de negocio, o sea, porque al final, decías, ¿no?, son los stoppers o se ve como stopper, pero ¿cómo podemos, debido a este cambio, ¿no?, de paradigma ahora, de ir a la tienda a tener que conectarte, cómo podemos mejorar ese proceso, ¿no?, para intentar captar cada vez más clientes? Y ya no captarle, sino que consuman más y que al final gasten más, que consuman más, mantener a ese cliente, ¿no?, tenerle más contento, retenerle. ¿Cómo es posible mejorar todo esto pasado de Know Your Customer a Know Your Customer, ¿no?, a Electronic? A ver, otra vez, o sea, vuelve a ser un sueño operativo, como decía al principio, y por unirlo al tema que decía antes, que pasabais de ser el enemigo a ser ahora nuestro mejor aliado, lo que hacemos ahora mismo es empezar a diseñar este tipo de soluciones con el CISO. O sea, con nuestro CISO, en el caso de Orange, invitamos a CISOs de competidores, invitamos a CISOs de los propios merchant. Entonces, y luego también a la gente de negocios. O sea, tienes que aunar esto que decías al principio, ¿no? Es decir, la mejor experiencia de usuario posible con la máxima seguridad. Pues lo sentamos en una sala y nos ponemos a diseñarlo con una pizarra. De aquí han salido soluciones como las que hemos puesto en marcha de SIM-Swap, y ya es una colaboración entre las telco, que me parece otro punto interesante, que si quieres luego debatimos sobre temas de estándar para que esto también funcione, porque si no esto no... Si la gente hace la guerra por su cuenta... Claro, volvemos al beta VHS, ¿no? O sea, volvemos a decir, no, pues el mío es mejor. Y dices, ya, pero aquí lo que se trata es de compartir películas y de que todo esto fluya. Pues es un poco esto. Entonces, por cerrar el tema, nos gusta, o sea, que la seguridad está en el diseño directamente del punto de partida y que esté con negocio, porque si no, esto no fluye, ¿no?, que era lo que decíamos. Y luego, además, el otro salto que tú indicabas, Guillermo, que ya no es un tema de autenticación para evitar el fraude o la picaresca, que en este país también lo que más va a haber va a ser yo no me compré ese iPhone, ¿no?, entonces quiero la devolución, ¿no?, que puede ser el mayor fraude, sino también la parte de conocimiento del cliente. O sea, yo lo que quiero entrar es en un comercio y la experiencia online que sea un poco la offline, que llega a mi tienda de toda la vida y que digas, ostras, este es Guillermo y le gusta esto o aquello, y te presento un portfolio de productos que son adecuados a ti. Incluso más allá, podría incluso hacerte un scoring de cara a si necesitas una financiación, ¿no? Este ya es el paradigma último de todo este flujo. Y es un poco lo que estamos intentando diseñar, ya no solamente desde Orange España, sino con otros amigos de otras telco que antes eran competidores, y ahora tenemos que colaborar con esta gente de seguridad aquí para que todo esto funcione y el ciudadano español tenga una experiencia online increíble, ¿no? Claro, efectivamente, porque al final, o sea, es el principio, ¿no?, el traer al cliente, pero una vez que está el cliente dentro, hay que reconocerle, hay que autenticarle, ¿no? ¿Cómo tratamos eso, ¿no?, debido a esta situación actual, de forma electrónica, ¿no? Bueno, cuando hablamos de identidad, y no lo hemos comentado, y creo que habría que empezar ahí, es que cuando hablamos de privacidad de datos, siempre asociamos la privacidad de datos con la identidad del usuario. Es decir, un dato es privado o es personal porque lo puedes asociar a una identidad de un usuario. Pues la identidad del usuario, precisamente, es el dato que más protección requiere.
Es decir, la identidad de usuario y lo que decíamos, el nombre de esa persona, su DNI o un identificador único, es lo que más tienes que proteger, por lo cual es lo que tienes que tener, digamos, más básico en tu plataforma. Pero es que además, y volviendo un poco a lo que decía Daniel, el proveedor de la identidad, que podría ser en nuestro caso pues el ministerio o un sistema como clave, se ve retrasado porque hay otros proveedores de identidad menos seguros que han acelerado más. Es decir, ahora cuando montas un comercio online es más fácil integrarte con una red social para autenticar a un usuario que con el sistema clave. Cuando lo que te da una red social es un email que han verificado de aquella manera y lo que te da el sistema clave es un DNI de una persona a la cual tú puedes incluso emitirle un contrato, le puedes emitir un documento legal y puedes hacer una transacción económica con él. Entonces, lo que tenemos que, bueno, creo que deberíamos hacer es apostar más por las medidas, por hacer que sean más usables las medidas más seguras, en lugar de lanzar servicios muy rápido aprovechando mecanismos menos seguros. Y luego otra cosa que también hay que de alguna manera intentar meter en el lenguaje nuestro es el scoring de las plataformas de autenticación. Es decir, no es lo mismo fiarte de una identidad que viene de un Ministerio de Interior, de un pasaporte, de un contrato, incluso de un contrato con un operador que tienen la obligación de identificar a la persona, que fiarte de un correo electrónico, de un dominio que está alojado en un país extranjero que ha conseguido un identificador de una red social que igual hace 3 meses no existía. Entonces, hay que no poner en manos de los usuarios esa responsabilidad de decidir qué soluciones son más seguras o cuáles no, sino en manos de la comunidad, de las plataformas digitales, del comercio electrónico, que elijan o opten por la opción más segura cuando pueden utilizar diferentes opciones. Claro, es que no puedo estar más de acuerdo porque dedicarse a lo mismo. Porque al final, efectivamente, cuando dicen, hoy en día, es justo lo que estaba diciendo Javier, ¿no? Es decir, hoy se utilizan muchas plataformas que la forma de identificarte, de autenticarte, es por medio de una cuenta de Google, una cuenta de Facebook, una cuenta de alguna otra red social, pero es que eso en absoluto tiene, o sea, esa identidad no está asociada necesariamente a una persona, ni muchísimo menos. Es decir, lo único que han validado es que ese correo electrónico existe y que esa persona tiene esa red social, pero que esa persona es quien dice que es, que eso es la autenticación, por cierto. Entonces, la autenticación no es que hagas un inicio de sesión más o menos seguro en una plataforma, sino que quien tú dices que eres, o sea, que tú eres quien dices que eres, ¿vale? Y eso en absoluto, vamos, que no se está haciendo, quiero decir, iniciando la sesión o autenticándote con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram. Vamos, anda, que no hay, que lo vivimos porque se utilizan precisamente para ataques y demás, anda, de que no hay perfiles falsos, incluso muchos son bots, ni siquiera son personas físicas de las que hay detrás. Quiere decir que realmente ni siquiera sirve para nada. Yo la propuesta, lo decía Javier, ¿no?, de utilizar plataformas de telcos o incluso entidades financieras, no sé si quieren ir por allí, de poder autenticar o identificar o proveer esa identidad digital validada, es decir, que de verdad tú eres quien dices que eres, sería, ya no lo ideal, es que lo otro no vale. Es decir, lo otro solo sirve para facilitar el inicio de sesión. Punto final, no tiene otra función. Y de paso, que aquel que te provee la identidad ya decir entonces tiene más que el usuario y información. password está muerto? ¿O le queda, Está muerto desde los años 80. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Pues hasta qué punto la biometría puede ser, o sea, es clave. Todo esto, tanto para entrar como para o sea, todo el proceso de onboarding y luego un poco para que consumir lo que tú tengas que vender a ese cliente, autenticarte e identificar a ese cliente. Es que autenticar es una cosa, y perdonad que os interrumpa, autenticar es una cosa y autorizar es otra, ¿vale? O sea, autenticación es una cosa, autorización otra. Y la biometría no es solamente tu cara o tu huella dactilar, también es tu comportamiento, es cómo tecleas en el móvil, es qué movimientos... Hay tecnologías que incluso se utilizan para hacer análisis de riesgos en tiempo real, evaluación de riesgo, ¿vale?, en tiempo real antes de autorizar una transacción, por ejemplo. Dicen, ¿no? No sé qué tan efectivo es, ¿no?, incluso el movimiento del móvil, porque al final tienes un patrón de movimiento, una persona por el tamaño de su mano, por cómo coge el móvil, por cómo teclea y demás, los propios giroscopios y los distintos sensores que tiene un móvil, eres capaz de generar un patrón y podrías saber si el que tiene el móvil en la mano es la persona que lo usa habitualmente o no, por ejemplo. Eso también es biométrico y se puede utilizar. La voz, por descontado, ¿no? Es decir, una cosa que hacen las entidades financieras,
que es tu comportamiento, tu patrón de comportamiento, las transacciones que haces habitualmente, quiénes son los destinatarios, desde dónde las haces, cuándo las haces, en qué horario, de qué importe. Además, de hecho, hay muchas entidades financieras hoy en día que hay determinados tipos de transacciones que no te piden una doble autorización para hacer la transacción. Me refiero como autorización de una operación, ya no como autenticación. Y sin embargo, las más riesgosas, digamos, pues sí que te piden una doble autorización, ¿no? O sea, realmente la biometría es más que simplemente... En una mesa anterior han comentado el tema de pagar con la biometría. La biometría, yo creo que todos estamos de acuerdo, intuimos, que también es un poco lo que decía Daniel, que es tecnológicamente muy avanzado, pero al final va a simplificar mucho al usuario, porque es una cosa que llevas contigo. El tema de la biometría, a mí lo que no es el pero digamos el reto que hay que salvar es que la mayoría de las comprobaciones biométricas que se hacen actualmente se hacen locales en el dispositivo. Y no hay un repositorio donde estén los datos biométricos. Y fíjate que antes, no sé si era José que lo comentaba, en el mundo físico estamos muy acostumbrados a usar la biometría. O sea, tú le das el DNI a un policía y el policía ve la foto del DNI, te mira a ti y dice, es la misma persona. Digamos, ha hecho una comprobación biométrica, digamos, manual, un poco muy sencilla. Pero en el futuro, y pensando en un proceso en el cual la biometría no puede fallar nunca, es decir, no puede darte un falso positivo y tienes que depender de ella para hacer un pago, para hacer una transacción, necesitamos que, no sabemos qué factor será, se esté presente en algún tipo de repositorio. No sé si los rasgos de la cara, la huella, lo que sea. Y una cosa que has comentado, Daniel, y que, claro, nosotros, y precisamente esta mañana estaba con el tema, y es que aparte de los factores de autenticación, hay una cosa que es como el contexto, lo que tú decías. La persona que lo usa, la persona que no lo usa. Y yo estoy peleando personalmente para que en ese grupo de contexto, aparte de que sean operaciones habituales, que se hagan desde una ubicación habitual, se haga desde tu dispositivo y tu dispositivo esté en uso. Porque si nosotros estamos en una tienda pagando, pues lo lógico es que el móvil esté en nuestra mano, esté encendido y yo esté pulsando pues un lector de huellas o le esté enseñando mi cara, ¿no?, para que me reconozca. Pero si ese móvil está estático, con la pantalla bloqueada y se está manejando de forma remota, pues seguramente lo que hay detrás es un ataque. Claro. Entonces, tenemos que mezclar en la coctelera, por decirlo de alguna manera, aquello de lo que estamos seguros 100%, que pueden ser los factores biométricos, y aquellos otros factores que nos pueden hacer sospechar del riesgo de una operación, igual no cancelar una operación, pero sí pedir una comprobación adicional. Y luego, claro, estamos en la disyuntiva de que esa comprobación adicional, a ser posible, tiene que ser automática, porque ya no puedes depender de una persona desde un call center que te llame para decir, está comprando en esta tienda, cuando tienes millones de transacciones a la vez, ¿no? Claro. Tenemos que buscar mecanismos que puedan hacer una operación sin riesgo habitual en un contexto normal, inmediata, y una operación con un nivel de sospecha o de riesgo más alta, con pausa o con un límite o con un segundo factor que diga, hombre, pues es que si tu límite es... Resulta que hoy, igual el usuario no lo sabe, ¿no?, pero tu límite hoy para comprar eran 500 euros porque hemos detectado que no estás en tu ciudad habitual, estás lejos y además estás usando un móvil que lo has dado de alta hace 2 horas. Entonces igual tenemos que transmitir al usuario una opción de decir, mira, comprueba tu identidad otra vez para seguir con este proceso. Yo, cogiendo el testigo, en parte del aprendizaje que hemos tenido desde la industria telco, es verdad que dices, lo de usuarios y password estaba muerto porque es verdad que era muy fácil de usar, pero muy poco seguro. Cogimos el testigo y nos pusimos a diseñar soluciones como la que he mencionado de Mobile Connect, porque es verdad que nosotros tenemos muchos elementos de esto, es decir, oye, desde qué IP entra una persona, qué dispositivo, te puedo autenticar contra algo que tú tienes, como es tu SIM, me contestas con algo que tú sabes, como un PIN, etcétera, ¿no? Si esto se queda corto, y me apetece introducir un elemento más, es el de la cooperación. Y decíais lo de la parte biométrica, que necesitamos tener un repositorio, porque si no queda todo muy en el dispositivo y también es como menos robusto. Aquí está, por ejemplo, el tema de Alastria. Y decir, oye, si se queda corto y nuestra solución no llega, con Mobile Connect en este caso, ¿por qué no cooperamos entre empresas? O sea, estoy pensando, por ejemplo, si el día de mañana yo quiero pedir una copia de mi título universitario, lo ideal sería hablar con mi Universidad Complutense Autónoma o Politécnica de Madrid y decir, oye, déjame ese repositorio de documento que tú tienes, ¿no?, y crear ese vehículo seguro para disponibilizarlo. Y también ahorrar burocracia, que la autenticación sea también menos burocrática. Otra vez, eliminar esa Spartan Race que le pedimos a cada cliente, a cada usuario, ¿no?
No sé si en esta línea, si queréis comentar algo, o sea, la visión un poco de que deberíamos cooperar más entre empresas y generar estas autopistas de información seguras, ¿no? Para que esa persona no tenga que presentar la misma documentación N veces. Al final, estoy totalmente de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Pero al final, fíjate, se produce una situación paradójica. Tradicionalmente, cuando se piensa en qué recomendaciones se da de seguridad a los usuarios finales, me refiero, en seguridad del día a día, ¿no? Siempre se dice, no utilices las mismas, o sí las mismas credenciales, pero con contraseñas distintas en cada uno de los servicios en los que utilices, porque si te comprometen uno, así no te pueden comprometer el otro y demás, que esto sabemos que hoy en día es lo que pasa habitualmente, ¿no? Te comprometen uno y como ponen la misma contraseña en todos, pues tienen uno y tienen todos los demás. Claro, al centralizarlo en un solo sitio, ya estás metiendo un punto único de fallo. O si quieres, estás poniendo un punto único de riesgo. También es verdad que solo tienes que proteger una cosa, que eso también facilita, que eso, personalmente, por ejemplo, desde un punto de vista estratégico, para mí es mejor. Quiero decir, desde un punto de vista de la protección, es mejor tener, aunque sea todo el riesgo en un solo elemento, pero es poner todos los esfuerzos de protección en un solo elemento que no tenerlo disperso y que llega un momento en el que no tienes control, ¿no? Porque ese es uno de los mayores problemas casi siempre en seguridad, ¿no? La gestión. La gestión se te complica, es difícil. Y luego tiene un factor adicional, que decíamos, oye, si almacenas información biométrica o información del tipo que sepa, asegurarse que no sea reversible. ¿Qué quiero decir? Que esa información biométrica no se pueda utilizar para autenticarte no siendo tú físicamente esa persona, ¿vale? Es decir, oye, normalmente hoy en día en los dispositivos móviles, tú lo sabes bien, Javier, se guardan marcadores, no se guarda una copia de la huella, ni se guarda una copia de la marca, se guardan unos marcadores que no son reversibles en el sentido de esos marcadores no se pueden utilizar para utilizados sobre una máscara poder reproducirse y que eso se pueda utilizar, ¿no? Entonces, pero eso es clave también, es decir, sobre todo si lo guardas en un sitio que encima está en cloud o en accesible desde N proveedores o N servicios, ¿no? Entonces son factores que hay que tener en cuenta y ahí me pongo en plan stopper. Yo que iba a decir que se destierra la imagen de CISO como stopper. Acabo de estropearla. No, pero somos Pepito Grillos. Al final también a veces hay que pensar en todo. Pero dicho eso, o sea, quiero decir, definitivamente es el camino. O sea, está clarísimo que modelos anticuados de usuario, contraseña, que decía, son más fáciles de usar. No es verdad, es que realmente no lo eran. Tampoco. Realmente es mucho más fácil poner la cara enfrente del móvil o poner la huella. O sea, realmente es que luego a la práctica las medidas que pueden ser más robustas hasta pueden ser más fáciles de usar. Yo tengo una pregunta desde el desconocimiento por la parte biométrica. O sea, hoy en día estamos viendo vídeos fake todo el día y después ver la cara de Obama o de Trump diciendo un mensaje u otro alterado. ¿Esto llevado a la autenticación es igual de fácil? O sea, yo puedo pretender ser tú logándome en algo. No lo sé, pregunto. O sea, si es tan auténtica la parte biométrica o no. Para el ojo humano sí. Lo que pasa que para el ojo humano sí. Lo que pasa que por ejemplo, la voz sí es más sencilla de utilizar o sea, es más fácilmente replicable, ¿vale? A ver, al final humano tenemos una capacidad enorme, el cerebro humano, de identificación de patrones. Pero aún así se ha demostrado que los sistemas automatizados de reconocimientos biométricos son mucho más eficaces que la propia capacidad de reconocimiento de patrones. Detectan mejor desviaciones, con lo cual creo que no es tan sencillo. Y además, en el caso, por ejemplo, de los deepfakes estos a los que te refieres, sobre todo de cara y demás, los elementos de reconocimiento facial que hoy en día utilizan no hacen reconocimiento plano, bidimensional, sino tridimensional, con lo cual no valdría tampoco. Y a todo esto, mañana saldrá alguien que habrá demostrado que se puede hacer lo contrario, pero hasta donde yo creo no es tan sencillo. No, bueno, y luego tienes una cuestión y es que tienes muchos elementos, es decir, tú puedes hacer un deepfake cuanto más profundo, por decir la palabra, si tienes muchas fuentes indubitadas del origen. Pero para hacer un deepfake de una persona a la cual tú le quieres suplantar la identidad, que es una persona más o menos anónima, es muy complicado. Es decir, nosotros lo que vemos normalmente es que también hay que ver que cuando tú dices de qué nos queremos proteger, tienes que hacer una valoración de riesgo, es decir, esto no va a pasar nunca y tiene un impacto muy pequeño, no me voy a preocupar de esto, me voy a preocupar pues si estamos hablando de fraude, de los fraudes que pueden ser masivos. Entonces, de los casos, digamos, más fáciles de evitar es que a una persona anónima que es usuario de tu empresa le repliquen los datos biométricos. Eso es muy difícil que ocurra. Claro, es decir, está claro que si alguien quiere darse de alta como, no sé, como
como Obama en la plataforma de Daniel, pues en algún sitio alguien dirá, hombre, ¿qué hace esta persona aquí? Y sale de todos los patrones nuestros. Pero la biometría también, igual que digamos, los malos buscan maneras de pasar la biometría y saltarse esos controles, también evoluciona mucho. Es decir, eso es lo que es importante, y antes ha dicho José lo de la Spartan Race, también es importante que las vallas que pongamos a los usuarios sean fáciles de pasar y sean todas homogéneas. Y nosotros, por ejemplo, la identidad, el Know Your Customer, es una de las vallas más difíciles de pasar. Es verdad que intentamos que sea fácil para el usuario, pero es verdad que es difícil de pasar, porque tienes que tener un DNI, tienes que coincidir tus datos, es posible que alguien llame para verificar que tú eres la persona. Eso hace que la valla sea difícil de pasar, pero también hace que sea más segura. ¿Pensáis entonces que, pues eso, intentar plasmar esa experiencia que tienes hoy en día, o que tenías hoy en día en tienda, o que se intenta tener hoy en día en tienda con una plataforma digital? O sea, decir, el llegar a conocer al cliente, señor cliente, siéntese usted ahí, que sé quién es, que sé cómo le gusta el café, que además sé que le gusta el deporte y le vendo o le ofrezco este tipo de soluciones alrededor del deporte. ¿Pensáis que de forma electrónica, de forma eficiente, se va a poder llegar a ese punto? Porque a mí me sucede, ¿no? Mi mujer se mete en mi ordenador y al final las cookies, pues o me presentan algo que ya he comprado o me presentan, no sé, bolsos, etcétera, etcétera, ¿no? No acaba de conocerme bien que soy yo, en ese caso, ¿no? Incluso logueado, ¿no? Yeah. ¿Pensáis que vamos a poder llegar a ese punto? Yo como usuario, perdona, o sea, digo que siempre hago, supongo que no hay niños delante, pero cada vez que hago los Reyes Magos, los hago en Internet, y sobre todo los de mi mujer, luego las Ya, cookies como hay alguna clase confinada, me están... no va a escuchar. Claro, luego las cookies están 6 meses impactándome, ¿no? Compra bolsos y zapatos y dice, no, esto lo hago una vez al año y ya, o sea, no lo vuelvo a hacer más. Entonces, menos mal que se acaban las cookies. Pero es verdad que necesitamos players que te presenten en Internet porque realmente te conocen. Y aquí otra vez vuelvo a hablar de mi libro, pero es verdad que las telco estamos un poco más cerca de eso porque conocemos tal, pero también tendemos la mano a participar con otros players y decir, porque al final las capas de veracidad de un individuo las están replicadas en muchos sitios, ¿no? Entonces, tu banco puede tener una serie de datos, tu telco puede tener otras, lo suyo sería unar para que esto no sea una Spartan Race, para que tú una experiencia de usuario de un clic digas, está entrando Guillermo y le gusta esto o aquello, y esto es la magia que tenemos que desatar. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia más. Sí, yo muy rápidamente lo único que diría es, técnicamente se puede, porque el problema es que a día de hoy, por simplicidad, pues se tiende a identificar una serie de factores que son incambiantes, ¿vale? Y cuando entras, que es pues, la IP o la gente del navegador con el que estás entrando y demás, y eso es lo que te asocia a tu identidad, pero porque no te está asociando a tu identidad, te está asociando al dispositivo que lo está utilizando. Pero si vamos al modelo que estábamos hablando antes de tener una identidad digital, voy a sacar marcas, da igual, son las empresas más grandes del mundo, ahora mismo no necesitan publicidad. Un Amazon, tú cuando entras y compras, normalmente entras con tu cuenta, ¿vale? Con lo cual lo que te ofrece es lo que tú compras habitualmente. Ahora, si compartes tu cuenta con tu mujer o con algún hijo mayor o algo por el estilo, pues inevitablemente va a confundir. Técnicamente, con técnicas de deep learning y demás, se podrían identificar clústeres de comportamiento separados y podría identificarse que hay más de una persona comprando. Y no me extrañaría nada que lo estén haciendo. Otra cosa es que si tú quieres mostrar esa publicidad dirigida o ese tipo de producto dirigido para ser más customizado, solo tienes un canal para hacerlo, que es en la misma cuenta, con lo cual vas a ver de las dos cosas. Lo que te puede empezar a pasar es que te enseñe bolsos y juegos de PlayStation, suponiendo que a lo mejor los bolsos compra el hombre y PlayStation. Efectivamente, nunca se sabe. Bueno. Es que es así la realidad. Yo me estoy pensando, tanto impacto de... Bueno, efectivamente, porque otra opción es quién es de verdad el cliente, el que paga o el usuario. Esa es otra, que no nos da tiempo el que prescribe la compra, efectivamente. ¿No? Yo, ahí en el ejemplo este de Amazon, está claro que en Amazon es posible identificar en la misma cuenta si está comprando el padre o la madre o está comprando el hijo. Porque el padre o la madre se va a leer 4 o 5 productos, va a leer no sé qué, no. El hijo no va a hacer scroll nunca y va a elegir el primero o el segundo. Y eso se sabe y se puede verificar. Pero mientras se haga y sea transparente para el usuario, es decir, si el usuario recibe información pertinente a su identidad que él espera recibir y que le resulta útil,
No tienes que, digamos, estirar mucho la legalidad o bordear mucho la legalidad para sacar más información de la que tienes. Es decir, si tú eres el banco, si tú eres el banco de una persona y sabes pues, su nivel de ingresos, su nivel de gastos y quiere un préstamo, tú sabes el préstamo que le puedes ofrecer. Ahora, si no eres un banco y te acercas a un desconocido ofreciéndole una oferta financiera, pues esa persona evidentemente se va a sentir más que indispuesta. Es decir, cómo esta persona tiene esta información de mí y cómo me está ofreciendo un producto que yo no he pedido. Pero técnicamente llegar, digamos, a todo el universo de datos alrededor de una persona es viable ya mismo. Sí. Bueno, por cerrar, que me están diciendo ya que se nos acaba el tiempo. Además, los que se hayan conectado, imagino que querrán sí irse a comer. Entonces, por cerrar, ¿usuario y password tienen los días contados? Sí. Ojalá. 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 Bueno, pues ojalá que ese ojalá sea cuanto antes al menos, ¿no? La biometría tiene un papel fundamental, ¿no? en todo lo que es el proceso de onboarding, no solamente de onboarding, sino además de identificación y autenticación, ¿no? Y luego, desterrada por completo. El CISO no es un stopper, el CISO es el mayor aliado a la hora de crear y generar enseñar negocio, ¿no? herramientas. De enseñar, educar, todo esto, ¿no? Muy bien. Confío que sí. Vale. Pues oye, espero que os haya sido ameno y dar las gracias a todo el grupo de ponentes por participar en la mesa. Muchas gracias. Gracias.